corro hacia ti, corro a tus brazos de amor. Línea abierta a la vida, me guío hacia tu amor. Decidí dejarlo todo por seguirte a ti, mi Dios. Corro hacia ti, corro hacia ti, Jesús, Jesús. Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor. Corro hacia ti, corro hacia ti, Jesús, Jesús. Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor. La línea abierta a la vida. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Los invitamos a la reunión del domingo, la reunión virtual en donde vamos a estar en la casa de cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a alabar y a adorar al Señor. Así que bueno, vamos a comenzar con una oración. Les invito a que cierren todos sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos estar adorándote todos juntos, en casa, como familia. Te damos gracias porque aún, Señor, en esta situación de pandemia podemos estar juntos, Señor. Cada uno en sus casas, Señor, pero juntos en espíritu, Padre. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de los hogares, Señor, en donde está llegando esta transmisión, papá. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, y que nos ayude, Señor, a poder adorarte, Señor, y a poder exaltarte desde cada uno de nuestros hogares, papá. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, al alabar, el Creador de
invito a que puedan cerrar sus ojos, que puedan conectarse con el cielo. Es un momento muy especial en donde adoramos al Rey y le damos todo. Buenas tardes, Iglesia, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes ahora a través de las redes por lo que es de conocimiento público, la pandemia, la situación que está pasando en nuestro país. Pero esto no es un motivo para que la palabra cese, para que la Iglesia cierre, sino que seguimos con todos los medios que el Señor nos ha aparejado y queremos estar juntos en esta tarde para compartir justamente la palabra de Dios. Yo les traigo un mensaje que se llama El viviente que me ve. Y para eso vamos a estar tomando lectura en el libro de Génesis, en el
capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 14 y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomo lectura Génesis 21, 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó el agua en el odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te pido, bendiga, Señor, esta palabra. Te pido también que mis hermanos reciban revelación de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para ubicarnos en contexto, nosotros acá tenemos dos actores principales, que son Agar e Ismael. Pero también tenemos un actor principal, que es Abraham. Abraham es el patriarca. Abraham, él recibió el llamado por parte del Señor cuando estaba en la región de Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia. El Señor le manda que él salga de su parentela, que salga de su tierra, lo cual Abraham obedece a medias, porque recordemos que la Biblia nos muestra que él se llevó a su sobrino Lot, el cual le trajo una serie de problemas, una serie de inconvenientes a lo largo de ese trayecto que ellos hacen por el desierto, y moviéndose en distintos lugares, tal es así que Lot en un momento cae cautivo en Sodoma, y Abraham tiene que ir y rescatarlo. Y después tienen problemas por los pastos, por las pasturas con Abraham, y terminan separándose. Todo esto es un poco la vida de Abraham, y Abraham recibe, cuando sale de su tierra, una promesa. Recibe la promesa que va a ser bendecido, que va a ser de bendición, que va a ser padre de naciones, padre de multitud, y él no tenía hijos. Entonces, evidentemente, la condición de Abraham era muy especial, porque él era una persona grande, su esposa era grande, y ambos como que, si bien Abraham se ve que le creía a Dios, porque él tuvo un trato muy especial con Dios, Sara medio como que no creyó mucho esa promesa, y tuvo la idea no muy feliz de querer ayudar a Dios, querer materializar esa promesa que ellos habían recibido. Y para esto vamos a irnos en un momento a Génesis capítulo 16 para ver cómo se llega a esta situación. Dice la palabra en Génesis capítulo 16 a partir del versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues
que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego a Sarai. Así es como Sarai tiene esa idea y como se concreta esa idea y producto de esa relación que en aquellos tiempos era normal. Dios no la aprobaba, pero era en esa zona de donde ellos venían era normal. Y se lleva a cabo y de esa relación es que nace Ismael. Pero antes que naciera, cuando ya Agar estaba embarazada, comenzaron los conflictos con la esposa de Abraham. Porque Sara notaba que Agar la menospreciaba y como que le hacía notar su embarazo, que era el problema que tenía justamente Sara, la esterilidad. Entonces había conflictos internos ahí. Y esos conflictos internos terminan en que Agar huye de la casa de Abraham. Y acá en Génesis 16, lo que yo leí nos muestra el principio de esa historia, pero también después nos dice que ella huyó, y voy a seguir leyendo en el versículo 7, Génesis 16, 7 dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de mi señora. Y esto es una particularidad. Cuando la Biblia nos dice el ángel de Jehová, nos está hablando de Jesucristo. Esto es una teofanía, es una representación de Dios. Y acá justamente es la primera vez que lo vemos en la palabra, por eso lo destaco. Es la primera vez que la palabra hace mención del ángel de Jehová. Sabemos que todos los ángeles son del Señor, sí, pero este es un ángel especial porque es el mismo Jesucristo. Y se le aparece a Agar. Y le da una promesa también. Y fíjense que la pregunta que le hace, dice, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y acá hay algo llamativo. Es Dios. Dios nos está mirando, Dios sabe lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Pero esa pregunta se repite en otras partes de la palabra. El Señor le preguntó a Adán cuando había pecado y se había escondido, ¿dónde estabas tú? ¿Qué? ¿No lo estaba viendo? El Señor no sabía dónde estaba. En el libro de Job hay una reunión donde están todos los hijos de Dios, dice la palabra, y aparece Satanás a esa reunión. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes tú? Y Satanás le responde, de rodear la tierra. Y cuando nosotros analizamos esto en profundidad, el Señor te está probando, ¿qué le respondés? Si en este momento el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? Él te está viendo y sabe lo que estás haciendo. Ahora, ¿vos qué le respondés? ¿La verdad o le mentís? Y Agar en este caso respondió la verdad, porque estaba huyendo, porque la situación en esa casa no daba para más. Y bueno, tiene un diálogo, todo, le da una promesa a Agar sobre su hijo Ismael, y después, que acá viene el título de este mensaje, dice en el versículo 13 del mismo capítulo 16, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bared. Fíjense cómo Agar se da cuenta que tuvo directamente con Dios. Y ella recibe la promesa, que este hijo que ella llevaba en su vientre también iba a heredar naciones, porque era hijo de Abraham. Vuelve, le obedece al Señor, vuelve a casa de Abraham, nace el hijo, sigue todo tranquilo, entre comillas, por un buen tiempo hasta que nace Isaac, el verdadero hijo de la promesa. Y cuando nace Isaac, dice la palabra también más adelante, que comienzan nuevamente los conflictos, porque Ismael como que se burlaba de Isaac. Consecuencia, Agar y su hijo son expulsados de la casa, que es lo que yo les leí en el capítulo 21 a partir del versículo 14. Ahí estamos de nuevo en el centro de esta historia. Todo lo demás fue para ubicarnos, para contextualizar esta historia. Entonces,
llegamos a esta situación por todo lo que había pasado Agar en la casa de Abraham con la esposa, porque Abraham se desentendió del tema. Le dijo, vos hacé lo que quieras. Se ve que Sara tenía la última palabra de Abraham, que era sí querida. Entonces, evidentemente, se manejaban así y Sara la expulsa. Bien, vamos a analizar un poquito lo que leímos. Fíjense que dice en el versículo, vuelvo al capítulo 21, versículo 14, que fue lo que leí al principio, y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Fíjense que un odre es como si hoy fuera una cantimplora, un bidón, un termo, un recipiente que era de cuero en el cual se ponía líquidos. Acuérdense que el Señor Jesucristo habla de odres, odres nuevos, odres viejos, vino nuevo, vino viejo, en el Nuevo Testamento. En definitiva era un recipiente que no tiene que haber sido muy grande, porque dice que se lo puso en el hombro. Agar era una mujer, se lo puso en el hombro junto con los alimentos. O sea que no llevaban demasiadas provisiones. ¿Por qué? Por una cuestión de peso, ¿no? Porque tenía que ir caminando por el desierto. Dice en el versículo 15, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Quedarse en el desierto sin agua es un certificado de defunción. Nuestro cuerpo nos puede faltar el alimento y lo podemos soportar, pero nos falta el agua y estamos en problemas, y más en un desierto. Entonces, realmente la situación de ellos era muy complicada, y Agar lo entendió que era demasiado complicada, porque fíjese que dice en el 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Lo sentó debajo de un arbusto como para que pudiera subsistir unas horas más quizás, por la sombra solamente, porque no tenían agua. Y ella dice que se sentó a la distancia de un tiro de arco, que es 20 metros aproximadamente. O sea que lo estaba mirando y sabía el final de los dos, porque ninguno de los dos tenía agua. Y el muchacho dice que clamó, que lloró, alzó su voz, dice. Y ahí el Señor lo escuchó. Ahí el Señor lo escuchó, en el desierto. Y los desiertos realmente nos da la sensación de no tener agua, nos da la sensación de muerte a veces. Quizás vos me estás mirando y estás en un desierto. Me decís, estoy en el desierto y no tengo agua. Y ya estoy cansado y ya todo lo que he pedido no me ha llegado. Quizás la enfermedad no se ha curado. Quizás alguna situación familiar no se ha resuelto. Y estás en la misma situación que Agar. Pero no te apresures. Vamos a ver juntos cómo termina la historia de Agar. Vamos a ver juntos cómo termina la historia de Ismael, que puede ser quizás muy similar a la tuya. Que incluso hasta la tuya puede ser peor. Pero veamos cómo el Señor resuelve estas cosas. Sigamos viéndolo a través de la Escritura. Le dice... En el versículo 18 le dice, levántate, a Agar le dice, ¿no? Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y vos quizás estás en la situación que hablábamos recién, y quizás tenés grandes promesas del Señor. Tenés grandes promesas. Acá, Agar, de la vez anterior que yo leí que se encontró con el ángel de Jehová, pasaron 15 años, 16 años aproximadamente. Y quizás vos tenés promesas de ese tiempo, o más quizás. Y te las olvidaste, porque Agar se había olvidado que tenía esa promesa. Porque si ella se hubiese acordado de esa promesa, ella hubiese intuido que la ayuda de Dios iba a llegar.
porque había una promesa. Ismael no podía morir porque era una promesa de Dios. Pero ella se olvidó o no creyó quizás. Y tal vez esa promesa que el Señor te dio hace mucho, tal vez te olvidaste, tal vez dejaste de creer en esa promesa. Pero veamos acá cómo esa promesa sigue vigente para Ismael. Cómo esa promesa aún estaba sobre él. Y vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Y por qué no esa promesa que recibiste hace tanto tiempo no se puede materializar hoy mismo? ¿Por qué no esa situación, ese desierto por el que estás atravesando, no se puede convertir en un oasis hoy mismo? El Señor lo puede hacer. Y ahora vamos a ver lo que pasó acá. Dice, levántate, alza al muchacho. El muchacho es la promesa. Entonces, vos estás en el desierto y me decís, yo estoy tirado en el desierto. Yo te digo, levántate, levántate. Y te digo, alza la promesa, como hizo Agar. La promesa era el muchacho. Y le dijo, alza esa promesa. Esa promesa que recibiste, alzala hoy. Alzala hoy. Porque el Señor va a responder sobre esa promesa. El Señor va a responder sobre ese pedido. El Señor va a responder tu oración. Fíjense que dice en el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjense qué situación particular. La palabra no dice si esa fuente estaba y Agar no la vio, o si esa fuente no estaba y fue creada en ese momento por el Señor. En realidad no cambia nada. Quizás vos estás delante de la fuente y no la estás viendo. Quizás el desierto, la sed, el calor te está cegando y no estás viendo la fuente de agua. Y cuando nosotros vemos una fuente de agua, automáticamente yo lo relaciono con Jesucristo. Yo lo relaciono con Jesucristo, fuente de agua de vida. El Señor dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esa promesa que te dio el Señor y ese desierto que te está queriendo cambiar los planes. Porque los planes de Dios no era que Ismael muriera de sed en el desierto. Y eso estaba escrito y determinado por Dios. Y la promesa que a vos, que me estás mirando, te dio Dios, es determinada por Dios y escrita por Dios. Y ningún desierto va a hacer que te la cambie. Ningún desierto va a hacer que esa promesa no llegue en tiempo y forma como te lo prometió el Señor. Porque la palabra dice que las promesas en Él son sí y son amén. Son sí y son amén en Él. Entonces, estamos delante de la fuente y no la estamos viendo. Tenemos el agua y no la estamos viendo. Entonces es momento de levantarnos, es momento de tomar esas promesas, de reflotarla, de clamar al Señor como hizo Ismael. Clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Entonces, clamemos donde estamos, porque lo que el Señor nos prometió se tiene que cumplir. Obviamente que el desierto te va a cerrar, que el desierto te va a cegar. Yo lo entiendo. Yo entiendo perfectamente la situación por la que podés estar pasando. Pero por sobre esa situación, por sobre ese desierto, por sobre ese peligro de muerte, por sobre la sed, por sobre el calor, está Dios. Por sobre toda esa circunstancia que vos hoy estás pasando, está Dios. Y Dios está por sobre todo. Y Él te quiere bendecir. Y Él quiere materializar esas promesas que vos tenés.
Esas promesas que quizás te olvidaste, esas promesas que quizás las dejaste desarchivadas, que quizás no las creíste, o en su momento las creíste y pasó el tiempo y dijiste, no, ya, Dios se equivocó conmigo, no era para mí, quizás yo entendí mal. No entendiste mal, escuchaste la voz de Dios, y si escuchaste la voz de Dios, eso se va a cumplir. Hay que pasar ese desierto, hay que ver la fuente de agua, hay que llenar el odre, Y cuando tenemos el odre lleno de agua de vida, ahí vamos a poder llegar al lugar de destino, a donde iban Agar e Ismael caminando. Y la prueba de este final feliz de esta historia es que de Ismael provienen lo que hoy son las naciones árabes. Entonces, ¿se cumplió la promesa? ¿Se cumplió la promesa en Ismael? Sí se cumplió. También se cumplió en Isaac. Porque de ahí vienen las tribus, el pueblo hebreo, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos tiene que quedar de todo esto? Primeramente, que Dios no se olvida de sus promesas. Segundo, que los desiertos son para elevarte a un nivel superior. Lo demostró Jesucristo. Jesucristo, después que se bautizó en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí se enfrentó cara a cara con el mismo diablo. Y el diablo lo quiso convencer ahí. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo el Señor? Se puso a discutir con Satanás, se agarró a las trompadas con Satanás, se puso a intercambiar ideas, le preguntó como la otra vez, ¿de dónde venís? No, le dijo, escrito está, escrito está. Por eso es tan importante conocer la palabra, porque acá están las promesas que son para vos y para mí. Y yo para reclamarlas, primero tengo que conocerlas. Y decirle en el medio del desierto, a la enfermedad, escrito está. Al problema, escrito está. Y plantarme firme, como lo hizo el Señor. Y ese desierto te va a promover a un nivel superior. Porque el Señor, cuando salió del desierto, comenzó su ministerio. Ministerio de 3 años y medio, un ministerio maravilloso, glorioso, espectacular, y tuvo que pasar por el desierto. Ismael pasó por el desierto y después a través de varias generaciones, hoy tenemos naciones que provienen de Ismael. Entonces, ¿cuál es el problema con el desierto? ¿Por qué nos está frenando el desierto? ¿Por qué nos está deteniendo? ¿Por qué pensamos que nos vamos a morir de sed en el desierto? ¿Por qué pensamos que el desierto nos va a matar? Si tenemos en el medio la promesa de Dios. Yo hoy te animo a que ese desierto que estás pasando, quizás por todo lo que está viviendo el país, el mundo, por la economía, por la enfermedad, por la pandemia, por lo que fuere, ese desierto tiene que ser tu campo de entrenamiento, pero de ahí salís victorioso a otro nivel, porque el Señor es el que pelea las batallas por vos, porque el Señor es el que puso la fuente de agua delante de ti. Y no solo que puso la fuente de agua, sino que te abrió los ojos y vos pudiste ver y pudiste llenar tu odre y saciar esa sed. El Señor Jesucristo es el que sacia toda la sed. Él le dijo a la samaritana, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Dios muestra que nos conoce, pero también quiere que nosotros le conozcamos. Él nos conoce perfectamente, pero quiere que nosotros le conozcamos. Y a partir de ese conocimiento, nosotros nos vamos a aferrar a esa promesa. Nosotros vamos a creer más, porque le conocemos y sabemos que no perdió ninguna batalla. Sabemos que no perdió ninguna. Entonces nos agarramos a esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario y la hacemos propia. Y así vamos a salir victoriosos, así vamos a poder pasar todos los desiertos, el que estás ahora y los que van a venir seguramente. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, quizás salís de esta hoy
y quizás mañana entras en otra, no lo sé. Pero no importa, porque las aflicciones las vas a tener. Pero el Señor dijo, tranquilo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y esa victoria es para vos, es para mí. Entonces tenemos que tener en cuenta los planes de Dios para cada uno, las promesas de Dios para cada uno. Yo te animo que te levantes, que tomes esa promesa y que creas, que confíes y que veas que la fuente está ahí al lado tuyo y que te aferres a esa fuente de vida eterna, esa roca eterna que es Cristo Jesús, y en función de tu fe y de cómo vos entendés al Señor, cómo conoces al Señor, cómo le crees al Señor, vas a tener tu victoria. Yo quiero orar por cada uno de los que están mirando. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo les hable, para que el Espíritu Santo les ministre, para que el Espíritu Santo les selle esta palabra, porque necesitamos la revelación profunda del Espíritu Santo, porque necesitamos que Él sea el que nos abre los ojos para que nosotros podamos ver la realidad. Y esa realidad que por ahí el desierto o el enemigo te quiere hacer ver que no es la realidad de Dios, es otra realidad. Y vos tenés que mirar la realidad de Dios, la promesa de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, yo te pido, Dios, por cada uno de los que están mirando. Te pido, Señor, que vos ministre cada corazón, Señor. Que vos en este momento estés hablando a lo profundo de cada corazón. Que vos estés mostrando, Señor, cada una de las promesas que se olvidaron, cada una de los ministerios que se apagaron, cada uno de los líderes que ha perdido fuerza en este tiempo. Que vos estés recordando, Señor, que vos estés trayendo a memoria a cada uno, Dios, de tus promesas, trayendo a cada uno, Señor, lo que vos querés hacer. Vos nos llamaste con un propósito y ese propósito está vigente y ese propósito vos lo vas a cumplir con nosotros. ¿Vos podés hacer todo sin nosotros? Sí, perfecto, lo podés hacer porque sos Dios, pero elegiste hacerlo con nosotros. Por eso Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo trae convicción, Espíritu Santo trae revelación, Espíritu Santo trabaja en la identidad de cada uno. Somos hijos de Dios, somos la esposa del Cordero y eso no nos tenemos que olvidar y eso nos posiciona en un lugar de privilegio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, no nos olvidemos, Espíritu Santo recuerda, ministra, trae sanidad, Dios, trae aquellos hogares que hoy están en aflicción, trae paz, trae calma, Señor. Vos dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sea tu paz, Señor, sobre cada uno de los que hoy está mirando. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos en tu presencia, Señor. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Cantemos. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo
mañana tú tienes mi fuerza. Por la mañana